Entonces, en este caso, para hacer la construcción del triángulo isósceles a través de la circunferencia, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a usar una circunferencia y le vamos a dar una medida, pues para que nos quepa en la hoja. Hemos estado usando 6 centímetros, entonces sería desde el centro hasta 6 centímetros de radio. Bien, hecha nuestra circunferencia, pues lo que hacemos a continuación es trazar lo que llamamos diámetro. Y el diámetro, como hablamos en clase, pues lo trazamos a partir de dos puntos. Entre el punto que aparece aquí en -6 y el punto que aparece aquí en 6. Esa línea larga será el el diámetro de nuestra circunferencia. Y para trazar el triángulo, como es un triángulo isósceles, pues a continuación lo que hago es trazar una línea totalmente perpendicular. Entonces aquí recta perpendicular entre el diámetro y que pase por el centro. Entonces yo la marco aquí y trazamos esa línea perpendicular. Entonces tenemos el diámetro y una línea perpendicular. Aquí se me forma hacia arriba, también se me forma hacia abajo en el programa, pero yo resalto solo la de arriba. Entonces luego lo que hago es trazar un segmento que me identifique esas dos líneas. Y allí tengo entonces estos puntos. Entonces circunferencia, diámetro, trazo la perpendicular, aquí hago uso de la regla, pongo la regla entre la línea de 6 y -6 y con la escuadra me ubico sobre esa línea y que pase por el centro para encontrar este nuevo punto. Y aquí lo único que hacemos es unir este punto con este punto y este punto con este punto. Y ahí ya tenemos nuestro triángulo isósceles. Entonces, ya a ustedes allí lo que les debe quedar es lo siguiente. Voy a quitar esto. Hay unas líneas que están sobrando en este momento, entonces las voy a esconder. Esta línea no va, entonces lo oculto. Ya puedo ocultar este segmento. Y este punto aquí, creo que lo puedo ocultar también. Ay, perdón. Entonces este programa es maluquito por eso. Entonces de nuevo repito el proceso. Estoy quitando todo lo que no necesito. No necesito tampoco esto y no necesitaba este punto. Ya tengo mi triángulo isósceles. Quiere decir que este lado de la izquierda y este lado de la derecha tienen la misma medida y evidentemente el lado de abajo, que es la base, tiene una mayor medida. Entonces pues aquí ya empezaba a colorear la figura. ¿Qué hago a continuación? Vamos a buscar la mediana. Y para encontrar la mediana, lo que tengo que hacer es encontrar el punto medio entre este segmento, el punto medio de este segmento y el punto medio de este segmento. ¿Cuál es el punto medio? Pues la mitad. Si el segmento mide 8 centímetros, pues la mitad serán 4. Si el segmento mide 3 centímetros, la mitad será 1,5. Si el segmento mide 10 centímetros, la mitad será 5 centímetros. Entonces, pues esta herramienta que estoy usando me permite hallar el punto medio entre este punto y ahí aparece la mitad. Entre este punto y ahí estaría la mitad. Y entre este punto y ahí estaría la mitad. Entonces miren que se me han formado tres nuevos puntos. Esperen, hago una cosita acá. Desactivo el punto medio y quiero cambiar el color. Entonces voy a cambiar el color a estos puntos. Vamos a ponerlos rojitos. Uso este punto, lo pongo rojito. Uso este punto y lo pongo rojito. Bien. Entonces ya vamos viendo hacia dónde vamos. Primer paso, trazar circunferencia. Segundo paso, trazar el diámetro de la circunferencia. Tercer paso, trazar una línea perpendicular al diámetro y que pase por el centro de la circunferencia. Cuarto paso, en esta última línea que tracé, me corta la circunferencia en un punto. Señalo ese punto,
Quinto paso, uno ese punto con los dos extremos del diámetro, formándoseme el triángulo isósceles. Siguiente paso, entonces busco el punto medio de cada uno de los segmentos. Hasta allí vamos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es trazar un segmento. Vamos a ver si le cambio color aquí. Voy a ponerle verdecito. Y voy a trazar un segmento que va desde este punto hasta el vértice opuesto. Un segmento que va desde este punto hasta el vértice opuesto. Y un segmento que va desde este punto hasta el vértice opuesto. Y aquí tengo mi figura. Y como pueden observar, esas figuras se intersectan en un mismo punto. Entonces allí tendremos nuestras líneas que llamaremos medianas. Entonces voy a ponerlas por aquí a un lado. Entonces voy a sacarla aquí a un lado. Estas líneas se van a llamar medianas. Voy a buscar aquí donde tengo el texto para escribir. A ver si esto me permite texto. Sí, por acá. Entonces tenemos las medianas. Son las líneas que están en verde. Puedo mover este objeto para que me quede allí. Y el punto que nos apareció en este momento, vamos a ponerle colorcito, color que resalte. Entonces ese punto vamos a ponerlo por aquí y cambiémosle el color. Ese punto es el que vamos a llamar ortocentro, perdón, baricentro. Entonces ahí está. Muevo por aquí. Bien. Y ya lo que queda es pintar la figura, poderla decorar. Listo. Entonces espero que la construyan fácilmente. Es una figura fácil de construir. Lo importante es que las intersecciones siempre ocurran en un mismo punto. Y miren que en este caso la mediana, a diferencia de la altura, ya no me forma un ángulo recto. Aunque esta que estamos señalando aquí me forma un ángulo recto, ya esto no va a ocurrir siempre. Listo, entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase.